Cuando mis propios hijos me llevaron al cine esa tarde de octubre, nunca imaginé que saldría de allí esposado en un coche de secuestradores que ellos mismos habían contratado. El mensaje que recibí durante la película no era de un desconocido. Era de alguien que quería salvar mi vida de mis propios descendientes. Antes de continuar, suscríbete al canal. Activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Rodrigo Vidal Moreno, tengo 64 años y durante décadas creí que había construido una familia sólida, basada en valores auténticos y amor incondicional. Fui empresario del sector textil en Madrid. Levanté un patrimonio de casi 2 millones de euros, trabajando 18 horas diarias durante 30 años, y pensaba que mis sacrificios habían valido la pena para dejarles un futuro próspero y seguro a Álvaro y Nerea, mis 2 únicos hijos. Mi esposa Carmen había fallecido de cáncer de mama 4 años atrás, dejándome viudo a los 60. Desde entonces, había volcado todo mi cariño paternal en mis hijos adultos, ayudándolos económicamente siempre que lo necesitaban, prestándoles dinero sin intereses, e incluso considerando incorporarlos como socios plenos de mi empresa familiar. Creía sinceramente que éramos una familia unida que se apoyaba mutuamente en los momentos difíciles. Esa tarde del 15 de octubre de 2024, mis hijos me propusieron ir al cinema de manera completamente inesperada. «Papá, hace tiempo que no pasamos un rato juntos como familia», me dijo Nerea con esa sonrisa encantadora que siempre me derretía el corazón y me recordaba tanto a su madre fallecida. Álvaro asintió entusiásticamente. «Sí, vamos a ver esa película de acción que tanto te gustan. Será como en los viejos tiempos». La invitación me pareció extraña porque hacía meses que apenas me buscaban, siempre ocupados con sus propias vidas complicadas, sus trabajos exigentes y sus problemas financieros constantes que yo intentaba ayudarles a resolver discretamente sin hacerles sentir humillados o dependientes. Fuimos al Cinesa Príncipe Pío, uno de los complejos cinematográficos más grandes de Madrid. Recuerdo perfectamente que compraron las entradas para la sesión de las 7:30 de la tarde, una película de acción estadounidense que acababa de estrenarse. Escogieron asientos en la fila trasera de la sala, algo completamente inusual, porque yo siempre prefería sentarme en las filas centrales para ver mejor la pantalla y escuchar correctamente los diálogos. «Aquí estaremos más cómodos, papá», insistió Álvaro cuando le comenté mi preferencia habitual. «Además, si necesitas salir al baño durante la película, no molestarás a otros espectadores». Su explicación sonaba lógica, pero algo en su tono me resultaba forzado y ensayado. Durante los primeros 30 minutos de la película, noté que ambos estaban visiblemente nerviosos y ansiosos, revisando constantemente sus teléfonos móviles con expresiones tensas. Álvaro incluso sudaba ligeramente, pese a que el aire acondicionado de la sala funcionaba perfectamente. Nerea tambaleaba la pierna nerviosamente, un gesto que hacía desde niña cuando estaba preocupada por algo importante o cuando había hecho alguna travesura. Entonces, llegó el momento que cambió mi vida para siempre. A las 8:15 de la noche, exactamente durante una escena de persecución automovilística, mi teléfono móvil vibró discretamente. Un mensaje de texto de un número completamente desconocido que decía: «Señor Vidal, sal discretamente del cine inmediatamente. No digas absolutamente nada a tus hijos. Tu vida está en peligro inminente. Espérame en la entrada del parking subterráneo del centro comercial. Soy investigador privado contratado por tu hermana Carmen para protegerte». Mi hermana Carmen había fallecido de un infarto 3 años atrás. Así que la referencia me desconcertó completamente. Mi corazón comenzó a acelerarse descontroladamente. ¿Qué significaba exactamente este mensaje tan alarmante? ¿Quién podría estar enviándome semejante advertencia? ¿Por qué mencionaba específicamente a mis hijos como una amenaza potencial? Miré disimuladamente a Álvaro y Nerea de reojo, intentando detectar algo sospechoso en su comportamiento. Álvaro tenía el rostro tenso y concentrado en su móvil, tecleando algo rápidamente.
Nerea continuaba tambaleando la pierna nerviosamente, pero ahora también se mordía las uñas, otro de sus gestos característicos cuando mentía o escondía algo importante desde pequeña. «Tengo que ir al baño», susurré lo más naturalmente posible. Álvaro me miró rápidamente con una expresión que no pude interpretar completamente. «¿Quieres que te acompañe, papá? Este cine es muy grande y es fácil perderse». Su ofrecimiento me resultó extrañamente sospechoso, porque nunca antes había mostrado semejante preocupación por mi orientación espacial. «No, tranquilo, enseguida vuelvo», respondí intentando mantener la voz firme. «Solo serán unos minutos». Salí de la sala cinematográfica con las piernas temblando incontrolablemente, fingiendo la calma más absoluta, pero sintiendo que cada paso podría ser observado y analizado por mis propios hijos. El pasillo del cine me parecía interminable, y cada persona que pasaba cerca podría ser parte de alguna conspiración que mi mente todavía se negaba a comprender completamente. En el parking subterráneo me esperaba un hombre de aproximadamente 50 años, moreno con barba cuidada y expresión seria. Vestía traje oscuro y llevaba una carpeta bajo el brazo. «Señor Vidal, soy Ismael Cortés Navarro, investigador privado licenciado. Tenemos muy poco tiempo disponible para explicarle la situación». Sus palabras siguientes me helaron la sangre y destruyeron para siempre la imagen que tenía de mi familia. Sus hijos han contratado a 2 delincuentes conocidos para secuestrarle cuando salgan del cine esta noche. El plan elaborado consiste en llevarle a un almacén abandonado en Leganés y obligarle a transferir 300.000 euros de sus cuentas bancarias personales antes de eliminarlo físicamente. «Eso es completamente imposible», balbuceé mientras mi mundo se desplomaba a pedazos. «Son mis hijos, los he criado yo mismo. Les he dado todo lo que tenían». Ismael me mostró inmediatamente una serie de fotografías en su teléfono móvil que documentaban una realidad aterradora. Álvaro entrando en un establecimiento clandestino de préstamos usurarios en el barrio de Carabanchel, con fecha del 25 de septiembre. Nerea reuniéndose secretamente con 2 hombres de aspecto peligroso y antecedentes criminales, en un bar de mala reputación en Vallecas, fotografía fechada el 2 de octubre. Las imágenes estaban perfectamente documentadas, con sellos temporales digitales que no dejaban lugar a dudas sobre su autenticidad. «¿Cómo conseguiste exactamente estas pruebas tan comprometedoras?», pregunté con voz quebrada, sintiendo que cada revelación era como un puñetazo directo al estómago. Su cuñada Pilar Ruiz Santamaría me contrató profesionalmente 3 semanas antes de fallecer por su enfermedad terminal, explicó Ismael, mientras organizaba meticulosamente más documentos de su carpeta. Me pidió específicamente que vigilara discretamente a sus sobrinos Álvaro y Nerea porque tenía sospechas fundadas de que ambos tenían problemas financieros extremadamente graves y podrían representar una amenaza real para su seguridad personal y patrimonial. Pilar, la hermana menor de mi difunta esposa Carmen, siempre había sido una mujer extraordinariamente perspicaz e intuitiva. Recordé vívidamente nuestras últimas conversaciones telefónicas semanales antes de su muerte por cáncer de páncreas el mes pasado. «Rodrigo, ten muchísimo cuidado con Álvaro y Nerea», me había advertido repetidamente durante sus últimas semanas de vida. «Están cambiando gradualmente, se han vuelto extrañamente fríos e indiferentes contigo. Hay algo en sus ojos que me asusta profundamente». En aquel momento pensé ingenuamente que eran imaginaciones paranoicas de una mujer gravemente enferma y aterrorizada por la proximidad de su propia muerte. Qué equivocado estaba completamente. Los delincuentes contratados se identifican como Mateo Blanco Silva y David Romero Castillo, continuó Ismael mostrándome fichas policiales detalladas. Ambos tienen extensos antecedentes penales por robos con violencia, extorsión agravada y asociación criminal. Sus hijos les han prometido exactamente 5.000 euros cada uno por completar exitosamente el trabajo. El dinero restante de la extorsión estaría destinado a saldar las deudas urgentes de Álvaro con prestamistas ilegales y financiar el rescate económico del bufete jurídico en quiebra de Nerea.
Me enseñó fotografías adicionales aún más devastadoras. Mis propios hijos entregando personalmente dinero en efectivo a estos criminales profesionales en el parking del centro comercial Plaza Norte. Álvaro sonreía ampliamente mientras estrechaba cordialmente la mano de Mateo, como si fuera un acuerdo comercial completamente normal. Nerea abrazaba familiarmente a David como si fuera un viejo amigo de confianza, no un delincuente contratado para asesinar a su padre. Las imágenes me quemaban literalmente los ojos y el alma. La traición era tan profunda y calculada que mi mente se resistía a procesarla completamente. «Pero hay algo considerablemente peor, señor Vidal», agregó Ismael con expresión sombría. He conseguido grabar conversaciones telefónicas donde ambos hermanos discuten explícitamente la necesidad de eliminarlo físicamente después de obtener el dinero extorsionado. No pueden permitirse dejar testigos vivos que eventualmente los incriminen ante las autoridades judiciales. Me proporcionó auriculares inalámbricos y reprodujo archivos de audio que destrozaron completamente cualquier esperanza residual de malentendido o error interpretativo. La voz inconfundible de Álvaro, diciéndole claramente a Mateo durante una conversación del 8 de octubre, «Mi padre es un hombre viejo, débil y confiado. Después de conseguir exitosamente los 300.000 euros que necesitamos, haced exactamente lo que consideréis más conveniente para vuestra seguridad. Nosotros estaremos tranquilamente en casa con coartadas perfectas e irrefutables». La voz fría y calculadora de Nerea agregando inmediatamente, «que parezca un robo común de la calle. La policía nunca sospechará ni remotamente de nosotros como familiares directos. Somos hijos modelos que amamos profundamente a nuestro padre». Mis piernas cedieron completamente y tuve que apoyarme contra una columna del parking para no desplomar al suelo. Ismael me sujetó firmemente del brazo con expresión comprensiva pero profesional. «Respire profundamente y mantenga la calma, señor Vidal. Todavía tenemos tiempo suficiente para revertir completamente esta situación y proteger su vida. ¿Cómo exactamente planean ejecutar este crimen tan elaborado? ¿Dónde específicamente pretenden llevarme? Tienen alquilado bajo identidades falsas un almacén industrial completamente abandonado en la carretera secundaria de Leganés, kilómetro 23 exactamente. Sus hijos les han proporcionado meticulosamente las claves de acceso a todas sus cuentas bancarias online, sus contraseñas personales e incluso sus códigos de seguridad adicionales. El procedimiento planificado es aparentemente simple. Cuando salgan del cine después de la película, Mateo y David se acercarán fingiendo profesionalmente ser atracadores callejeros comunes. Sus hijos actuarán convincentemente como víctimas asustadas e inocentes, pero los criminales únicamente se lo llevarán a usted. La realidad me golpeó brutalmente como un martillo industrial. Absolutamente todo había sido una representación teatral meticulosamente planificada. La invitación espontánea al cine, la selección estratégica de los asientos traseros, el nerviosismo palpable de ambos, habían estado esperando pacientemente a que llegara el momento preciso para ejecutar su plan homicida. ¿Cuánto tiempo exactamente llevaban elaborando esta conspiración parricida? Según mis investigaciones exhaustivas y la documentación recopilada desde principios del mes de septiembre aproximadamente, Álvaro perdió cantidades enormes de dinero apostando compulsivamente en casinos online ilegales. Los prestamistas profesionales comenzaron a amenazarlo físicamente con lastimar gravemente a toda su familia si no saldaba inmediatamente sus deudas acumuladas. Nerea simultáneamente perdió el caso judicial millonario de Mendoza Construction, que le habría proporcionado exactamente 200.000 euros en honorarios profesionales. Ambos necesitaban desesperadamente una solución económica rápida, radical y definitiva. Mi mente torturada recordó retrospectivamente el mes de septiembre con una claridad dolorosa y reveladora. Álvaro había estado inexplicablemente cariñoso y atento, visitándome más frecuentemente de lo habitual, preguntándome sutilmente sobre mis contraseñas bancarias supuestamente por razones de seguridad familiar. Nerea había insistido repetidamente
en revisar minuciosamente mi testamento actualizado y todas mis pólizas de seguro de vida vigentes. Los señales evidentes habían estado ahí constantemente, pero yo los interpreté completamente como preocupación filial genuina y natural. Mientras Ismael esperaba pacientemente mi respuesta sobre cómo proceder, mi mente emprendió un viaje devastador hacia episodios recientes, reconstruyendo meticulosamente los últimos meses con una claridad dolorosa que me resultaba absolutamente insoportable. Todas las piezas dispersas del rompecabezas comenzaron a encajar de manera siniestra, formando un mosaico aterrador de manipulación y traición familiar. Recordé vívidamente el 8 de septiembre, cuando Álvaro apareció inesperadamente en mi casa, con lágrimas aparentemente genuinas corriendo por sus mejillas. «Papá, estoy atravesando un momento económicamente muy difícil y desesperante. ¿Podrías prestarme 15.000 euros urgentemente?» Su actuación había sido tan convincente, con esa voz quebrada y esas manos temblorosas, que le entregué el dinero inmediatamente sin hacer ninguna pregunta incómoda, como siempre había hecho durante toda su vida adulta. Ahora comprendía amargamente que esa cantidad substancial no había sido ni remotamente suficiente para saldar sus deudas acumuladas con los prestamistas criminales, y que probablemente había sido utilizada como pago inicial para contratar a los futuros asesinos. El 18 de septiembre, Nerea llegó a mi casa familiar con una botella de vino tinto caro y me propuso cenar juntos íntimamente, algo que no habíamos hecho en meses. Durante aquella comida aparentemente afectuosa, sutilmente me interrogó sobre mis ahorros bancarios, mis inversiones diversificadas, mis propiedades inmobiliarias e incluso sobre el código numérico de acceso a mi caja fuerte doméstica, donde guardaba documentos importantes y algo de efectivo de emergencia. «Papá, a tu edad deberías tener absolutamente todo perfectamente organizado y documentado por si algo imprevisto te ocurriera», me había dicho con una sonrisa radiante que ahora reconocía como completamente calculadora y manipulativa. Es responsabilidad de los hijos ayudar a sus padres mayores con estos temas tan delicados. La primera semana de octubre, ambos hermanos comenzaron a coordinar sistemáticamente sus visitas familiares. Siempre llegaban juntos con excusas aparentemente lógicas. Siempre mantenían conversaciones privadas en voz baja mientras yo preparaba café en la cocina. Siempre parecían estar discutiendo algo urgente e importante que interrumpían bruscamente cuando yo regresaba al salón. Una tarde del 5 de octubre, los escuché mencionar específicamente el almacén de Leganés durante una de estas conversaciones secretas, y ingenuamente pensé que estaban planeando algún proyecto comercial conjunto, o quizás considerando alquilar un espacio para montar un negocio familiar. Qué tremendamente ingenuo y ciego había sido al no percibir las señales evidentes de peligro. El 4 de octubre, Álvaro insistió fervientemente en acompañarme personalmente al Banco Central para ayudarme profesionalmente con trámites administrativos complicados. Observó atentamente cada movimiento de mis dedos sobre el teclado digital mientras yo accedía rutinariamente a mi banca online, memorizando obviamente cada contraseña, cada código de seguridad, cada procedimiento de verificación. Incluso me sugirió diplomáticamente cambiar algunas contraseñas antiguas por motivos de seguridad informática moderna, asegurándose maliciosamente de que fueran suficientemente simples y predecibles para que él pudiera recordarlas perfectamente. Nerea, por su parte, había comenzado a realizarme interrogatorios aparentemente casuales sobre mi rutina diaria específica. ¿A qué hora exacta sueles salir de casa los fines de semana, papá? ¿Tienes algún plan social fijo para los próximos días? ¿Sueles comentarle a alguien tus actividades programadas? Sus preguntas me parecían conversación familiar normal, pero ahora comprendía terroríficamente que estaban estudiando minuciosamente mis hábitos cotidianos para identificar el momento perfecto y más seguro para ejecutar el secuestro sin testigos ni interrupciones. El 10 de octubre, durante una visita supuestamente rutinaria, los sorprendí intercambiando miradas cómplices y significativas cuando creían
que no los observaba directamente. Álvaro le mostró discretamente algo en la pantalla de su teléfono móvil a Nerea, probablemente mensajes o fotografías relacionadas con la conspiración, y ella asintió gravemente con una expresión de determinación fría que me resultaba completamente desconocida en el rostro de mi propia hija. Después de aquella visita inquietante, mi hijo comenzó a llamarme telefónicamente todos los días, sin excepción, algo absolutamente inusual en él, considerando que normalmente pasábamos semanas sin comunicarnos. Durante estas llamadas aparentemente afectuosas, me preguntaba específicamente qué estaba haciendo en cada momento, dónde me encontraba exactamente, con quién había hablado durante el día, qué planes tenía para las siguientes jornadas. La tarde del 13 de octubre, exactamente 2 días antes de la fatídica invitación al cine, Nerea vino sola a casa con una expresión visiblemente ansiosa e inquieta. Parecía estar luchando internamente con pensamientos perturbadores. Me pidió insistentemente que le enseñara nuevamente, paso a paso, cómo acceder correctamente a todas mis cuentas bancarias online, alegando profesionalmente que quería ayudarme a modernizar y optimizar mis finanzas personales para mayor seguridad. Durante más de 1 hora completa, practicamos meticulosamente las transacciones electrónicas, los procesos de transferencia, los códigos de verificación adicionales, y ella tomó notas extraordinariamente detalladas en su cuaderno profesional de abogada. Incluso me hizo repetir varios procedimientos para asegurarse de que había memorizado perfectamente cada paso del proceso. «Es importante que sepas hacer esto rápidamente y sin errores, papá», me había dicho con una sonrisa que ahora reconocía como siniestra. En situaciones de emergencia, la velocidad y precisión son fundamentales. Ahora, de pie en aquel parking subterráneo frío y mal iluminado, todas esas memorias aparentemente inocentes se transformaron brutalmente en evidencias aplastantes e irrefutables. Mis propios hijos no solamente habían planificado robarme sistemáticamente, habían estudiado cada detalle psicológico y logístico para asegurar el éxito absoluto de mi asesinato premeditado. Los has observado comportarse de manera notablemente extraña durante las últimas semanas, continuó Ismael perspicazmente, como si estuviera leyendo mis pensamientos torturados. Las personas que planifican crímenes tan graves siempre muestran señales involuntarias de estrés psicológico extremo y ansiedad incontrolable. Tenía completamente razón en su análisis profesional. Álvaro había perdido peso visiblemente durante el último mes. Sus ojeras se habían acentuado dramáticamente y sus manos temblaban perceptiblemente cuando encendía cigarrillos, un hábito destructivo que había retomado después de años de abstinencia total. Nerea, normalmente impecable en su apariencia profesional, llevaba días consecutivos sin arreglarse adecuadamente el cabello y había desarrollado un tic nervioso compulsivo de morderse las uñas hasta hacerse sangre. Pero lo más psicológicamente revelador, añadió Ismael gravemente, mientras consultaba sus notas investigativas, es que durante las últimas 2 semanas han estado visitando secretamente a un psicólogo forense privado especializado en comportamiento criminal. Querían asegurarse científicamente de que su comportamiento emocional después de su muerte pareciera genuinamente doliente y convincente para las autoridades. Esa información me destrozó completamente por dentro. No solamente habían planificado meticulosamente asesinarme por dinero, habían ensayado profesionalmente cómo llorar convincentemente en mi funeral. Señor Vidal, necesito que tome una decisión crucial inmediatamente, me urgió Ismael mientras consultaba su reloj con expresión tensa. Sus hijos van a empezar a preocuparse seriamente si no regresa pronto a la sala cinematográfica. Cualquier demora prolongada podría despertar sospechas y comprometer fatalmente toda la operación. Respiré profundamente, intentando procesar la magnitud devastadora de la traición familiar, y miré fijamente hacia el techo agrietado del parking subterráneo. Durante 64 años, había mantenido una fe inquebrantable en la bondad fundamental de las personas, especialmente de mi familia más cercana. En ese momento terrible y definitivo, esa confianza ingenua
murió para siempre, reemplazada por una determinación férrea que no sabía que poseía. Tendamos la trampa más perfecta posible, declaré con una frialdad glacial que me sorprendió completamente. Quiero que paguen por cada segundo de planificación, por cada mentira elaborada, por cada beso falso que me dieron mientras conspirar para matarme. Ismael sacó inmediatamente su teléfono móvil profesional y marcó un número que evidentemente tenía memorizado para emergencias. Inspector Jiménez, soy Cortés hablando desde el terreno. Tenemos confirmación definitiva y luz verde absoluta para ejecutar la operación parricidio. La conversación fue extraordinariamente breve, pero intensamente coordinada, llena de códigos y referencias que demostraban una planificación previa meticulosa. Al terminar la llamada, me explicó rápidamente mientras caminábamos hacia su vehículo oficial. La Comisaría Central de Arganzuela ya tiene un equipo especializado completamente preparado desde hace 3 días. El inspector Jiménez conoce personalmente y muy bien a Mateo Blanco Silva y David Romero Castillo. Los han estado persiguiendo activamente por otros delitos graves durante los últimos 8 meses, y esta operación les permitirá capturarlos finalmente en flagrante delito. Me entregó cuidadosamente un dispositivo tecnológico diminuto del tamaño de una moneda. Es un micrófono inalámbrico de última generación con localizador GPS integrado. Se adhiere magnéticamente bajo la solapa interna de su chaqueta y será completamente invisible. Grabará automáticamente todo lo que ocurra durante las próximas horas y nos permitirá seguir su ubicación exacta, en tiempo real, desde la central de operaciones. Sus manos expertas trabajaron rápidamente y con precisión profesional, colocando el aparato de forma completamente invisible e imperceptible. También me proporcionó unas instrucciones técnicas básicas sobre su funcionamiento y duración. ¿Cómo funciona exactamente el plan operativo que han diseñado?, pregunté intentando mantener la compostura mientras mi mundo familiar se desintegraba completamente. Usted regresará al cine inmediatamente y actuará con total naturalidad, como si esta conversación nunca hubiera ocurrido. Cuando termine la película según el horario previsto, saldrá normalmente con sus hijos tal como ellos han planificado originalmente. Mateo Blanco y David Romero se acercarán inevitablemente en el parking exterior, exactamente tal como su conspiración familiar ha establecido. Usted no debe resistirse físicamente en absoluto. Debe permitir que lo conduzcan al almacén de Leganés sin crear complicaciones. La perspectiva me aterrorizaba profundamente, pero comprendía perfectamente la lógica estratégica del plan. ¿Y la intervención policial? 3 coches patrulla de élite los seguirán manteniendo una distancia prudencial y profesional para evitar ser detectados. Otros 2 equipos especializados ya están estratégicamente posicionados en las cercanías del almacén industrial desde esta mañana. Tenemos francotiradores experimentados ubicados en edificios circundantes y una unidad especializada en rescate de secuestros con equipamiento militar. El momento óptimo para la intervención decisiva será precisamente cuando sus hijos aparezcan físicamente en el almacén para presenciar personalmente la extorsión y dar la orden final de eliminación. Ismael desplegó sobre el capó de su automóvil un mapa topográfico detallado del área industrial de Leganés, marcado con anotaciones estratégicas y rutas de escape. El almacén estaba ubicado en una zona semiabandonada, rodeado de descampados extensos y carreteras secundarias que facilitarían enormemente la operación policial sin riesgo de víctimas civiles. Sus hijos han alquilado este lugar específico utilizando documentación completamente falsificada, pero tenemos registros bancarios detallados de todas las transacciones financieras que los conectan directamente e irrefutablemente con la conspiración. También hemos intervenido legalmente sus teléfonos móviles con autorización judicial desde hace una semana. Me mostró transcripciones impresas de mensajes interceptados que me revolvieron el estómago. Álvaro escribiéndole a Mateo el 12 de octubre. Papá saldrá del cine aproximadamente a las 10:30 de la noche.
Recordad perfectamente, absolutamente nada de violencia física hasta llegar completamente al almacén. No podemos arriesgarnos a testigos callejeros. Nerea enviando la ubicación GPS exacta del parking cinematográfico y describiendo minuciosamente mi apariencia física. Chaqueta azul marino, camisa blanca, corbata gris. Camina lentamente porque se cansa fácilmente. Lleva siempre bastón en la mano izquierda. La frialdad clínica de sus descripciones me revolvió violentamente el estómago. Me habían catalogado sistemáticamente como una presa fácil, vulnerable, predecible y completamente indefensa. Hay algo adicional que debe conocer antes de proceder, continuó Ismael con expresión particularmente grave. Hemos interceptado una conversación telefónica entre Nerea y David de esta misma mañana temprano. Ella le comunicó explícitamente que si usted se mostraba demasiado resistente o problemático durante el proceso de extorsión, podían acelerar significativamente el cronograma final. Comprendí perfectamente el eufemismo siniestro. Si me negaba rotundamente a transferir el dinero o causaba cualquier tipo de complicaciones inesperadas, me ejecutarían inmediatamente sin más dilaciones. ¿Cuánto tiempo aproximado necesitan para completar exitosamente toda la operación de rescate? Una vez que lleguen al almacén industrial, estimamos entre 30 y 40 minutos hasta que sus hijos aparezcan físicamente. Ellos desean presenciar personalmente y con sus propios ojos que usted transfiera efectivamente el dinero completo antes de autorizar la orden final de eliminación. Es su momento de triunfo absoluto, su demostración de poder total, y precisamente esa arrogancia desmedida será su perdición definitiva. Ismael me proporcionó también un dispositivo adicional de pánico del tamaño de un botón. Si siente que su vida está en peligro inmediato e inminente, presione este mecanismo firmemente durante 3 segundos. La intervención policial será absolutamente instantánea, aunque eso podría comprometer parcialmente las evidencias legales contra sus hijos. Regresamos caminando hacia el complejo cinematográfico. En el ascensor, repasamos meticulosamente los últimos detalles cruciales del plan. Recuerde perfectamente, señor Vidal. Debe actuar genuinamente sorprendido cuando aparezcan los secuestradores, pero sin exagerar teatralmente la reacción. Álvaro y Nerea estarán observando minuciosamente cada gesto suyo para asegurar que no sospecha absolutamente nada de la conspiración. ¿Y si reconozco involuntariamente algo en su comportamiento que revele que sabían exactamente lo que iba a ocurrir? Mantenga la calma absoluta y controle sus expresiones faciales. Sus hijos han ensayado exhaustivamente este momento durante semanas, pero usted tiene la ventaja psicológica decisiva de conocer la verdad completa. Observe discretamente sus microexpresiones. Si sonríen involuntariamente o parecen demasiado tranquilos durante el supuesto atraco violento, eso confirmará irrefutablemente su culpabilidad ante nuestras cámaras ocultas. Antes de separarnos definitivamente, me ofreció un último consejo profesional que me marcó profundamente. Sus hijos lo han traicionado de la manera más brutal y despiadada posible, pero esta noche la justicia finalmente alcanzará a quienes la merecen. Mantenga su dignidad personal, señor Vidal. Muy pronto ellos estarán exactamente donde merecen estar. Entré nuevamente en la sala cinematográfica, con el corazón latiendo violentamente contra las costillas. Álvaro y Nerea me recibieron con expresiones preocupadas, que ahora reconocía como completamente fingidas y ensayadas. ¿Te encuentras bien, papá?, susurró Nerea con falsa ternura. Has tardado muchísimo tiempo. Estábamos empezando a preocuparnos seriamente. Solo problemas rutinarios de próstata. Mentí con naturalidad sorprendente. Ya sabes cómo es a mi edad, todo completamente normal. Pero nada en mi vida volvería a ser normal jamás. Los últimos 40 minutos de película transcurrieron como una eternidad asfixiante. Cada explosión cinematográfica resonaba dolorosamente en mi pecho comprimido. Cada diálogo dramático se perdía completamente entre el rugido ensordecedor de mi sangre, circulando aceleradamente por las venas. Mi conciencia se dividía esquizofrénicamente
entre la pantalla gigante donde se desarrollaba una persecución automovilística y la realidad aterradora de estar sentado junto a dos personas que habían planificado meticulosamente mi asesinato. Álvaro consultaba obsesivamente su reloj digital cada pocos minutos, sus ojos brillando con una ansiedad que ahora comprendía perfectamente. No era nerviosismo por la película de acción, era expectativa homicida por el crimen que estaba a punto de ejecutarse. Sus dedos tambaleaban rítmicamente sobre el reposabrazos de la butaca, marcando un compás macabro que coincidía exactamente con las palpitaciones aceleradas de mi corazón. Nerea movía compulsivamente su pie derecho en movimientos erráticos y descontrolados, un gesto que reconocí como su manifestación física de estrés extremo desde la infancia. Pero esta vez no se trataba de un examen escolar difícil o una mentira infantil. Era la ansiedad precriminal de alguien que está a punto de presenciar el asesinato de su propio padre. Cuando finalmente aparecieron los créditos finales en la pantalla, Nerea se incorporó inmediatamente con una energía artificial y forzada. «Bueno, papá, ha sido una película realmente estupenda y emocionante. ¿Nos vamos ya a casa?» Su sonrisa era demasiado brillante, demasiado amplia, demasiado teatral. Los músculos faciales se le contraían involuntariamente, creando microexpresiones que traicionaban su actuación elaborada. Álvaro se levantó con una prisa completamente inusual para él, quien tradicionalmente solía quedarse contemplando hasta el último crédito de cualquier película. «Sí, vámonos rápidamente. Se está haciendo tarde y mañana tengo reuniones importantes muy temprano», mintió descaradamente, porque era sábado y no tenía obligaciones laborales el domingo siguiente. Salimos de la sala mezclándonos estratégicamente con la multitud de espectadores que abandonaban simultáneamente otras proyecciones. En el vestíbulo principal, Álvaro sugirió aparentemente de forma casual tomar el ascensor hasta el parking subterráneo. «El coche está en el nivel -2», declaró con falsa seguridad, aunque recordaba vívidamente que habíamos aparcado específicamente en el nivel -1 durante nuestra llegada. Pequeños detalles logísticos que anteriormente habría pasado por alto completamente, pero que ahora cobraban un significado siniestro e incriminatorio. Cada mentira menor era parte de una coreografía criminal más amplia. Durante el descenso claustrofóbico en el ascensor metálico, ambos hermanos permanecieron extrañamente silenciosos e inmóviles. Nerea respiraba de forma entrecortada y superficial, como si estuviera conteniendo emociones intensas que amenazaban con explotar. Álvaro se palmeaba constantemente los bolsillos de su chaqueta, verificando algo específico que llevaba consigo, probablemente el teléfono móvil para comunicarse con los asesinos contratados. Las puertas del ascensor se abrieron con un sonido metálico ominoso en el nivel -2. El parking subterráneo estaba inquietantemente mal iluminado, con apenas una docena de vehículos dispersos irregularmente entre las columnas masivas de cemento armado. La iluminación fluorescente parpadeaba intermitentemente, creando sombras danzantes que transformaban el espacio en un escenario perfecto para un crimen violento. Nuestros pasos resonaban ominosamente contra las paredes de hormigón, amplificados por la acústica peculiar del espacio cerrado. Cada eco sonaba como una cuenta regresiva hacia mi ejecución programada. «Por aquí, papá», indicó Álvaro con falsa naturalidad, dirigiéndome deliberadamente hacia una zona especialmente oscura y aislada del parking. Era una mentira evidente y descarada. Su Toyota Corolla plateado estaba aparcado en la dirección completamente opuesta, bajo una de las pocas luces que funcionaban correctamente. Cuando habíamos caminado aproximadamente 50 metros desde el ascensor, adentrándonos en la zona más sombría y alejada de cualquier testigo potencial, escuché claramente pasos acelerados y decididos aproximándose desde detrás de nosotros. Mi instinto de supervivencia se activó instantáneamente, pero recordé las instrucciones específicas de Ismael sobre mantener la calma absoluta. Me volví lentamente y vi a dos hombres corpulentos y amenazantes aproximándose rápidamente con movimientos coordinados y profesionales. Uno llevaba una sudadera negra con capucha
que ocultaba parcialmente su rostro. El otro vestía una chaqueta de cuero marrón gastada y pantalones vaqueros oscuros. «¡Alto ahí inmediatamente!», gritó agresivamente el de la sudadera negra. «Esto es un atraco a mano armada. No se muevan ni hagan ruido». La actuación de mis hijos fue absolutamente magistral y convincente. Álvaro retrocedió inmediatamente, con movimientos aparentemente naturales, levantando las manos temblorosamente, con una expresión de terror que parecía completamente genuina. «Por favor, señores, no nos hagan ningún daño. Somos una familia tranquila y trabajadora, pueden llevarse todo lo que quieran». Nerea comenzó a sollozar de manera dramática y convincente, abrazándose desesperadamente a su hermano, como si buscara protección fraternal. Sus lágrimas parecían completamente reales, producto probablemente del entrenamiento psicológico que habían recibido del especialista forense. El hombre de la chaqueta de cuero se acercó directamente hacia mí con pasos decididos y amenazantes. «Tú, el viejo, ven aquí inmediatamente. Solo te queremos a ti específicamente». Era indudablemente Mateo Blanco Silva. Reconocí perfectamente su rostro angular de las fotografías que me había mostrado Ismael durante nuestra reunión clandestina. «No, por favor, se lo suplicamos», gimió Nerea con una actuación dramática digna de un premio cinematográfico. «Es nuestro padre anciano. Tiene problemas cardíacos graves. Si algo le pasa, se morirá del susto. Llevadnos a nosotros en su lugar», intervino Álvaro con falso heroísmo paternal. «Somos jóvenes y fuertes. Podemos trabajar para pagaros exactamente lo que queráis». David Romero, el de la sudadera negra, los empujó bruscamente contra una columna de cemento. «Callaos la boca inmediatamente. Solo necesitamos al abuelo para un trabajo específico. Vosotros quedaos exactamente aquí y contad hasta 1000 lentamente antes de llamar a la policía. Si nos seguís o hacéis cualquier cosa estúpida, lo matamos sin dudarlo». Observé minuciosamente las expresiones faciales de mis hijos durante esta amenaza explícita de muerte. Por una fracción de segundo casi imperceptible, vi algo que me heló completamente la sangre. Álvaro tuvo que reprimir conscientemente una sonrisa de satisfacción. Sus músculos faciales se tensaron visiblemente mientras luchaba por mantener la máscara de terror filial. Nerea, por su parte, pestañeó excesivamente durante varios segundos, algo que siempre hacía desde pequeña cuando mentía o escondía travesuras. También noté que sus manos no temblaban genuinamente como deberían en una situación de terror real. Mateo me agarró del brazo con una fuerza innecesaria y claramente exagerada. «Vamos, abuelo cooperativo. Si colaboras tranquilamente y no causas problemas, no te haremos ningún daño físico». Me condujo firmemente hacia una furgoneta blanca que estaba estratégicamente aparcada cerca de la salida principal del parking. Mientras me alejaban inexorablemente de ellos, giré deliberadamente la cabeza para mirar a mis hijos por última vez antes del desenlace final de esta tragedia familiar. Lo que vi confirmó definitivamente todas mis sospechas más terribles. Álvaro tenía su teléfono móvil en la mano derecha, pero claramente no estaba marcando el número de emergencias 911. En lugar de eso, estaba redactando un mensaje de texto, probablemente comunicando a los secuestradores que la primera fase del plan había sido ejecutada exitosamente. Nerea ya no lloraba desesperadamente como segundos antes. Miraba fijamente hacia nuestra dirección con una expresión calculadora y fría, que distaba completamente del dolor maternal que cualquier hija genuina debería estar experimentando al ver a su padre siendo secuestrado violentamente. David abrió violentamente las puertas traseras de la furgoneta blanca con movimientos bruscos y profesionales. «Súbete rápidamente, anciano, y no hagas ningún ruido innecesario». El interior estaba obviamente acondicionado específicamente para secuestros, asientos sin cinturones de seguridad, ventanas completamente tintadas que impedían ver hacia el exterior, e incluso una manta gruesa doblada que probablemente estaba destinada a cubrirme durante el transporte para evitar que memorizara la ruta. Antes de subir obedientemente, fingí tropezar accidentalmente y caer aparatosamente al suelo del parking.
Desde esa posición estratégica, pude observar claramente a mis hijos en la distancia sin despertar sospechas. Lo que presencié confirmó definitivamente mis peores temores sobre su implicación directa en la conspiración criminal. Álvaro estaba guardando tranquilamente su teléfono móvil en el bolsillo interior de su chaqueta, con movimientos relajados que contrastaban dramáticamente con la histeria que debería estar sintiendo cualquier hijo cuyo padre acababa de ser secuestrado violentamente. Sus hombros se habían relajado visiblemente, como si hubiera completado exitosamente una tarea estresante. Nerea se estaba retocando discretamente el maquillaje con un espejito de bolsillo, verificando que su apariencia fuera presentable para lo que evidentemente vendría después. Ninguno de los dos mostraba la desesperación, el pánico o la histeria que cualquier familia genuina experimentaría en semejante situación traumática. «Levántate de una puta vez», gruñó amenazadoramente Mateo, tirándome bruscamente del brazo hasta ponerme en pie. «No tenemos toda la maldita noche para juegos infantiles». Me subí cooperativamente a la furgoneta, sabiendo que cada segundo de esta representación criminal estaba siendo meticulosamente grabado por el micrófono oculto que llevaba adherido bajo mi solapa. Los secuestradores cerraron las puertas metálicas con un sonido definitivo, y el vehículo se puso inmediatamente en marcha, abandonando el parking subterráneo hacia las calles nocturnas de Madrid. El trayecto hacia Leganés duró exactamente 29 minutos según mi reloj de pulsera. David conducía manteniendo estrictamente los límites de velocidad para evitar llamar la atención policial, mientras Mateo permanecía sentado amenazadoramente a mi lado en la parte trasera, manteniendo una pistola semiautomática apoyada casualmente sobre su muslo derecho como recordatorio constante de mi vulnerabilidad. Durante los primeros kilómetros, intenté deliberadamente generar conversación para obtener información adicional que pudiera ser útil para la investigación policial posterior. «Por favor, señores, tengo nietos pequeños que me esperan en casa». Mentí convincentemente, interpretando perfectamente el papel de víctima desesperada. «Solo quiero regresar sano y salvo con mi familia». Mateo soltó una carcajada áspera y despectiva que resonó siniestrícamente en el interior metálico de la furgoneta. «Tu familia está perfectamente bien, abuelo ingenuo. De hecho, están considerablemente mejor de lo que te imaginas posiblemente». Sus palabras confirmaron inequívocamente mis sospechas más terribles, pero mantuve cuidadosamente mi expresión de confusión fingida. «No comprendo exactamente qué significa eso», repliqué simulando perplejidad total. «Significa que tus queridos hijitos nos han proporcionado información muy detallada y valiosa sobre ti», explicó David desde el asiento del conductor sin apartar los ojos de la carretera. «Como que tienes más de 1.200.000 euros distribuidos estratégicamente en 3 bancos diferentes. Como que vives completamente solo en esa casa enorme de la zona norte y que prácticamente nadie te visitaría si desaparecieras durante varios días consecutivos». La traición era aún más sistemática y profunda de lo que había imaginado inicialmente. Mis hijos no solamente habían proporcionado información logística básica para facilitar el secuestro, habían realizado un análisis psicológico completo de mi personalidad y un estudio detallado de mis vulnerabilidades para maximizar las posibilidades de éxito de la extorsión. Álvaro nos explicó específicamente que tienes códigos de acceso bancario escritos a mano en una libreta de cuero que guardas religiosamente en el cajón central de tu escritorio personal, continuó Mateo con satisfacción evidente. «Pero como somos tipos considerados y profesionales, te vamos a conceder la oportunidad de realizar las transferencias tú mismo directamente. Será más limpio y eficiente para todos los involucrados». Llegamos finalmente a una zona industrial completamente desolada, llena de almacenes abandonados, solares vacíos cubiertos de maleza y carreteras secundarias agrietadas que no habían sido mantenidas durante años. La furgoneta giró por un camino de tierra lleno de baches hasta detenerse frente a una nave metálica, oxidada de aproximadamente 500 metros cuadrados, rodeada de terreno baldío que se extendía hasta el horizonte.
David apagó el motor y salió inmediatamente para abrir manualmente una pesada puerta corredera que chirriaba ominosamente sobre rieles deteriorados. El sonido metálico reverberó en la noche silenciosa como el gemido de una criatura prehistórica. El interior del almacén industrial era exactamente como me lo había descrito detalladamente Ismael durante nuestra reunión clandestina. Completamente vacío, excepto por una mesa plegable de plástico, 2 sillas baratas de jardín y un ordenador portátil ya encendido, cuya pantalla azulada proporcionaba la única iluminación del espacio cavernoso. Una bombilla incandescente desnuda colgaba del techo abovedado, creando un círculo de luz amarillenta y siniestra en el centro exacto del espacio. «Siéntate cómodamente en esa silla», me ordenó secamente Mateo, señalando hacia el asiento frente al ordenador. «Vamos a resolver esto rápidamente y sin complicaciones innecesarias para nadie». David cerró ceremoniosamente la puerta principal del almacén y activó varios cerrojos metálicos desde el interior, con movimientos eficientes y practicados. El sonido de cada pestillo encajando resonó ominosamente en el espacio vacío, subrayando dramáticamente mi aislamiento total del mundo exterior. Luego se acercó profesionalmente y colocó la pantalla del portátil directamente frente a mí, con la precisión de alguien que había realizado este procedimiento múltiples veces anteriormente. «Tu hijo cooperativo nos ha proporcionado las direcciones web específicas de tus 3 bancos principales», explicó meticulosamente mientras abría varias pestañas del navegador de Internet. BBVA, Santander y CaixaBank respectivamente. «Necesitamos que transfieras exactamente 100.000 euros de cada cuenta a este número de cuenta bancaria». Me mostró un papel arrugado con números manuscritos en tinta azul. «No tengo tanto dinero líquido disponible inmediatamente», mentí deliberadamente para ganar tiempo. «La mayoría de mis ahorros están inmovilizados en depósitos a plazo fijo con penalizaciones por retirada anticipada». «No nos tomes por imbéciles completos, abuelo mentiroso», gruñó amenazadoramente David, acercando su rostro al mío hasta que pude oler su aliento a tabaco y alcohol. «Nerea nos enseñó capturas de pantalla actualizadas de todas tus cuentas bancarias. Sabemos exactamente cuánto dinero tienes disponible en cada una, hasta el último céntimo». La evidencia de complicidad directa de mis hijos se acumulaba inexorablemente con cada revelación. Habían proporcionado no solamente información financiera general, sino datos bancarios específicos, actualizados y extraordinariamente detallados que solo podrían haber obtenido mediante acceso directo a mis cuentas personales. Comencé a introducir lentamente las credenciales de acceso del BBVA, simulando nerviosismo extremo mientras mis dedos temblaban teatralmente sobre el teclado. En realidad, estaba ganando tiempo estratégicamente, confiando plenamente en que la policía especializada estuviera posicionándose tácticamente alrededor del perímetro del almacén, según el plan operativo establecido. «Date prisa considerablemente», me apremió impacientemente Mateo, acercando el cañón frío de su pistola a mi sien derecha. «Cuanto antes terminemos este negocio, antes podrás regresar tranquilamente con tu adorada familia». Accedí finalmente a mi cuenta corriente principal del BBVA. La pantalla mostró un saldo disponible de 122.800 euros exactamente. David silbó admirativamente al ver la cifra. «Joder, el viejo sí que tiene pasta de verdad acumulada». En ese momento crítico, escuchamos claramente el ruido inconfundible de varios motores potentes aproximándose simultáneamente al almacén desde diferentes direcciones. David se tensó inmediatamente, como un resorte comprimido. «¿Qué coño es exactamente eso?» «Seguramente son Álvaro y Nerea llegando según lo programado», respondió Mateo intentando tranquilizarse a sí mismo. «Dijeron específicamente que vendrían personalmente para asegurarse de que todo saliera perfectamente bien». David se dirigió cautelosamente hacia una ventana sucia y agrietada, apartó ligeramente una cortina improvisada y escudriñó hacia el exterior nocturno. «Sí, efectivamente es el Toyota plateado de Álvaro. Vienen acompañados exactamente como prometieron». Momentos después,
Escuchamos golpes rítmicos en la puerta metálica exterior, claramente una señal preestablecida. David abrió meticulosamente los múltiples cerrojos y apareció Álvaro en el umbral, seguido inmediatamente de Nerea. Ambos fingieron expresiones de preocupación y ansiedad completamente exageradas. «¿Cómo está papá?», preguntó Nerea con una actuación dramática extraordinariamente convincente. «Por favor, decidnos que no le habéis hecho ningún daño físico». Sus ojos se llenaron de lágrimas aparentemente genuinas mientras se acercaba hacia mí con movimientos vacilantes y temerosos. «Está perfectamente sano y cooperativo», respondió Mateo con tono profesional. «Justo estábamos comenzando con el proceso de las transferencias bancarias cuando habéis llegado». Álvaro se aproximó directamente hacia mí y colocó una mano sobre mi hombro en un gesto aparentemente consolador y paternal. Su tacto me resultó repulsivo, sabiendo que esas mismas manos habían entregado dinero para contratar a mis futuros asesinos. «Tranquilo, papá. Mantén la calma y haz exactamente lo que te piden estos señores. Pronto estarás de vuelta en casa, sano y salvo». Sus palabras sonaban tan artificiales y ensayadas que sentí náuseas físicas. Cada sílaba era una mentira elaborada. Cada gesto de preocupación era teatro puro, destinado a engañar no solo a los secuestradores, sino probablemente también a las futuras investigaciones policiales. Nerea se situó estratégicamente detrás de mi silla, supuestamente para brindarme apoyo emocional, pero inmediatamente noté que estaba verificando personalmente que introdujera correctamente los códigos bancarios en el ordenador. Sus ojos se movían constantemente entre la pantalla y mis dedos, memorizando cada movimiento, para asegurarse de que no cometiera errores deliberados. «Venga, papá», murmuró suavemente en mi oído, con una voz aparentemente cariñosa. «Solo son números en una pantalla digital. Tu vida y tu salud valen infinitamente más que cualquier cantidad de dinero». La ironía asfixiante de sus palabras era que precisamente mi vida valía considerablemente menos que el dinero para ella y su hermano. Completé meticulosamente la primera transferencia bancaria. 100.000 euros desaparecieron instantáneamente de mi cuenta del BBVA, transferidos a una cuenta anónima que probablemente sería vaciada y cerrada antes del amanecer. «Perfecto y eficiente», celebró David frotándose las manos con satisfacción evidente. «Ahora procede exactamente igual con el Santander». Mis hijos observaban cada movimiento con una atención febril que intentaban disimular bajo máscaras de preocupación familiar. Álvaro se mordía compulsivamente el labio inferior, no por ansiedad genuina, sino por la excitación contenida de ver su plan ejecutándose perfectamente. Nerea respiraba de manera entrecortada, pero no por terror. Era la respiración acelerada de alguien que está a punto de obtener una victoria largamente esperada. Accedí a mi cuenta del Santander y comencé el proceso de transferencia. En ese momento preciso, escuchamos el rugido inconfundible y aterrador de múltiples vehículos pesados rodeando completamente el almacén a gran velocidad. El sonido de neumáticos chirriando contra el asfalto y motores potentes acelerando creó una cacofonía que hizo vibrar las paredes metálicas del edificio. David corrió desesperadamente hacia la ventana y palideció instantáneamente al contemplar la escena exterior. «Joder, joder, joder, es la Policía Nacional. Hay coches patrulla por todas partes. Estamos completamente rodeados». Un megáfono policial resonó desde el exterior con una voz autoritaria y amplificada. «Policía Nacional. Tienen el edificio completamente rodeado. Salgan inmediatamente con las manos visibles en alto. Tienen exactamente 60 segundos para rendirse pacíficamente». El pánico se desató instantáneamente en el interior del almacén, como una explosión de histeria colectiva. Mateo empuñó inmediatamente su arma, apuntándome directamente a la cabeza, con movimientos erráticos y desesperados. «Esto es una trampa elaborada. El viejo cabrón nos ha vendido deliberadamente». David comenzó a correr en círculos como un animal enjaulado, buscando frenéticamente alguna salida alternativa que obviamente no existía. Pero lo más psicológicamente revelador y devastador fue la reacción inmediata de mis propios hijos.
Álvaro no mostró sorpresa genuina ni preocupación por mi seguridad. Su primera expresión facial fue de cólera pura y furia homicida dirigida específicamente hacia mí. «¿Qué has hecho exactamente, papá?», me gritó con una rabia que confirmaba definitivamente su culpabilidad consciente. «¿Cómo coño has podido traicionarnos de esta manera?». Sus palabras fueron una confesión completa. Un hijo inocente habría preguntado cómo había conseguido avisar a la policía. No me habría acusado de traicionarlos a ellos. Nerea, por su parte, inmediatamente sacó su teléfono móvil profesional y comenzó a borrar mensajes frenéticamente con movimientos rápidos y desesperados. Una abogada genuinamente inocente habría estado preocupada exclusivamente por mi seguridad física. Una cómplice criminal destruía evidencias incriminatorias que la conectaban directamente con la conspiración. «Cállate inmediatamente», le gritó Mateo histéricamente a Álvaro. «Tu padre no ha podido avisar a nadie. Hemos estado vigilándolo constantemente durante todo el tiempo». «Entonces, ¿cómo coño sabían exactamente dónde encontrarnos?», replicó David con voz aguda y descontrolada, gesticulando salvajemente con sus brazos. La voz del megáfono policial se intensificó dramáticamente. «Les quedan exactamente 30 segundos para salir pacíficamente. Después procederemos a entrar por la fuerza. Liberen inmediatamente al rehén». Nerea se acercó peligrosamente a Mateo con una expresión que jamás había visto en el rostro de mi propia hija. Sus ojos brillaban con una frialdad calculadora que me resultaba completamente desconocida y aterradora. «Escúchame muy atentamente, imbécil. Si la policía nos captura vivos a todos, mi padre les contará inevitablemente que nosotros os contratamos específicamente para esto. Todos iremos directamente a prisión durante décadas». Su máscara de hija preocupada había desaparecido completamente, revelando la personalidad fría, manipuladora y despiadada que había estado ocultando durante meses de planificación criminal. «¿Qué sugieres entonces concretamente?», preguntó Mateo sudando profusamente mientras mantenía el arma temblando contra mi sien. «Matadlo ahora mismo, inmediatamente», respondió Nerea sin la menor vacilación o remordimiento. «Sin testigos supervivientes, solamente somos víctimas inocentes de un secuestro que desafortunadamente salió mal». Álvaro asintió vigorosamente con la cabeza, aprobando entusiastamente la propuesta homicida de su hermana. «Tiene completamente razón. Papá muerto no puede testificar contra nosotros ante ningún tribunal. Diremos a la policía que intentamos desesperadamente rescatarlo y que llegamos trágicamente demasiado tarde». La naturalidad despiadada con la que discutían mi asesinato inmediato me paralizó mentalmente. Estas criaturas no eran mis hijos, eran monstruos psicópatas disfrazados con rostros familiares que había amado incondicionalmente durante décadas. Mateo levantó definitivamente su pistola hacia mi cabeza con intención letal evidente. «Tienes razón completamente. Es mejor terminar esto rápidamente antes de que la situación se complique más». En ese momento exacto y crucial, las puertas metálicas del almacén explotaron simultáneamente hacia adentro con una fuerza demoledora. Docenas de agentes de las fuerzas especiales antiterroristas irrumpieron coordinadamente por múltiples entradas, gritando órdenes militares y apuntando con fusiles automáticos de asalto. «Al suelo todos inmediatamente. Manos visibles, no se muevan». Mateo intentó desesperadamente disparar su arma contra mí, pero un francotirador apostado estratégicamente lo derribó instantáneamente con un disparo de precisión no letal en el hombro derecho antes de que pudiera apretar el gatillo. David se lanzó suicidamente hacia una puerta trasera inexistente, pero fue tacleado brutalmente por 3 agentes especializados antes de recorrer 2 metros. Álvaro y Nerea levantaron automáticamente las manos, pero sus expresiones faciales mostraban cálculos desesperados en lugar del alivio que deberían sentir víctimas genuinas. Sus cerebros estaban trabajando frenéticamente, intentando elaborar explicaciones convincentes para su presencia en el almacén y su participación en los eventos. El inspector Jiménez,
Un hombre corpulento de 50 años con bigote gris se acercó directamente hacia mí con expresión profesional y preocupada. ¿Se encuentra bien físicamente, señor Vidal? ¿Necesita atención médica inmediata? Me encuentro perfectamente, inspector, respondí con voz sorprendentemente firme. Todo ha sido grabado meticulosamente. Señalé discretamente hacia mi solapa, donde el micrófono oculto había registrado cada palabra incriminatoria pronunciada durante las últimas 2 horas cruciales. Las expresiones de mis hijos se transformaron simultáneamente en horror absoluto al comprender que habían sido capturados confesando públicamente su conspiración parricida. «Esto es una trampa elaborada y cruel», gritó desesperadamente Álvaro mientras los agentes lo esposaban. «Mi padre nos ha tendido una emboscada traicionera». «Exactamente», respondí con una frialdad glacial que me sorprendió, «como vosotros me la tendisteis a mí». Los días posteriores al arresto fueron los más psicológicamente devastadores de mi existencia. No por el escándalo mediático que se desató inmediatamente, sino por el proceso mental abrumador de reinterpretar retroactivamente 64 años de memorias familiares que ahora sabía habían sido construidas sobre cimientos falsos. Cada recuerdo aparentemente dulce se había transformado en una mentira. Cada abrazo de cumpleaños, cada celebración navideña, cada «te quiero, papá», pronunciado durante décadas, se revelaba como manipulación calculada de 2 psicópatas que habían estado estudiándome como depredadores estudian a su presa. En la comisaría de Arganzuela pasé 3 horas proporcionando mi testimonio oficial al inspector Jiménez. Cada detalle que recordaba sobre el comportamiento extraño de mis hijos se convertía en evidencia adicional contra ellos. «Señor Vidal, necesito que comprenda la gravedad de lo que han hecho», me explicó el inspector mientras revisábamos las transcripciones. «No se trata solo de extorsión. Sus hijos planificaron deliberadamente su asesinato como parte integral del crimen». Me mostró las conversaciones interceptadas entre Álvaro y los secuestradores. En una grabación del 13 de octubre mi hijo decía: «Después de conseguir el dinero, aseguraos de que no puede identificarnos. Haced lo necesario». En otra conversación, Nerea daba instrucciones específicas. «Mi padre memoriza rostros automáticamente. No podéis dejar cabos sueltos». La implicación era inequívoca. Mi muerte había sido planificada desde el principio. «¿Cuánto tiempo lleváis investigándolos?», pregunté. «Desde el 28 de septiembre. Su cuñada Pilar vino personalmente 3 días antes de morir. Estaba muy enferma, pero insistió en denunciar que sus sobrinos planeaban algo grave contra usted. Pilar había sido más perspicaz de lo que imaginé. Incluso en sus últimos días había encontrado fuerzas para protegerme de mis propios hijos. Nos proporcionó grabaciones secretas», continuó el inspector. «Álvaro le había pedido 5.000 euros prestados, pero cuando se negó, él le dijo: «No importa, pronto tendremos acceso a todo el dinero de papá, de una forma u otra». El inspector me entregó una copia del testamento de Pilar. En una cláusula específica, me legaba todas sus pruebas contra Álvaro y Nerea, junto con dinero para contratar investigadores si fuera necesario. Esa tarde, recibí una llamada de mi abogado Fernando. «Rodrigo, tengo noticias sobre las finanzas de tus hijos. Álvaro debe 43.000 euros a prestamistas ilegales y Nerea tiene embargos por 37.000 euros. Las cifras explicaban su desesperación, pero no justificaban el parricidio planificado. «Hay algo más», continuó Fernando. «He revisado las cuentas empresariales. Álvaro ha estado desviando dinero durante meses. Las irregularidades suman 25.000 euros adicionales». Cada revelación era un puñetazo. Mi hijo no solo había planificado matarme, había estado robándome durante meses antes de decidir eliminarme. Al tercer día, tomé la decisión más difícil de mi vida. Convoqué a Fernando y le dicté las instrucciones para modificar mi testamento. «Quiero desheredar totalmente a Álvaro y Nerea», le dije con voz firme. «Ni un céntimo debe llegar a sus manos, incluso si muero durante el proceso judicial». «¿Estás seguro, Rodrigo? Es una decisión irreversible». «Nunca he estado más seguro de nada». Redactamos un nuevo testamento.
donde mis bienes se distribuirían entre organizaciones benéficas que ayudan a víctimas de violencia familiar. La ironía era deliberada. El dinero por el cual mis hijos habían intentado asesinarme serviría para ayudar a otras familias destruidas por la traición. También tomé medidas para proteger mi empresa. Álvaro fue removido de todos los cargos, mientras contraté auditores externos para investigar sus malversaciones. Fernando me informó que ambos habían intentado contactarme desde prisión preventiva. Han enviado cartas pidiendo perdón y suplicando que retires los cargos. No quiero leer ni una línea de lo que tengan que decir, respondí categóricamente. También han contactado a familiares intentando conseguir apoyo para presionarte. Esa información me dolió. Sabía que algunos parientes podrían creer las versiones manipuladas de mis hijos, pintándome como un padre vengativo. Fernando, quiero que publiques una declaración oficial, que toda la familia sepa exactamente lo que hicieron y por qué no habrá reconciliación. La declaración apareció en El País el viernes 22 de octubre. Rodrigo Vidal Moreno confirma que sus hijos Álvaro y Nerea planificaron deliberadamente su asesinato para heredar sus bienes. Las evidencias policiales son irrefutables. No habrá perdón ni herencia para quienes planificaron parricidio por dinero. Al día siguiente, mi teléfono no paró de sonar. Familiares, amigos, conocidos, todos querían conocer los detalles del escándalo que había sacudido a nuestra comunidad. Pero yo había tomado una decisión definitiva. Nunca más permitiría que la traición familiar me definiera. Era hora de comenzar una vida completamente nueva, lejos de quienes habían demostrado que el dinero valía más que mi vida. La justicia seguiría su curso, pero mi sanación personal ya había comenzado. El juicio comenzó el 14 de marzo de 2025, en la Audiencia Provincial de Madrid. La sala estaba abarrotada de periodistas, familiares y curiosos atraídos por un caso que había conmocionado a toda España. Los titulares durante semanas habían sido implacables. Los hijos que intentaron asesinar a su padre por herencia. Yo ocupé el estrado como testigo principal de la acusación. Frente a mí, separados por apenas 10 metros, estaban Álvaro y Nerea flanqueados por sus abogados defensores. Durante los 5 meses de prisión preventiva, ambos habían perdido peso considerablemente y mostraban ojeras profundas. La fiscal, Elena Vargas Herrera, una mujer de 40 años con reputación de implacable en casos de violencia familiar, presentó las pruebas con precisión quirúrgica. Las grabaciones donde mis hijos discutían mi asesinato resonaron por toda la sala, creando un silencio sepulcral. Como pueden escuchar claramente, explicó la fiscal, reproduciendo la conversación del almacén, los acusados no solo participaron activamente en el secuestro, sino que ordenaron explícitamente la eliminación física de su padre cuando la situación se complicó. El abogado defensor de Álvaro, Roberto Sánchez Tomás, intentó argumentar que sus palabras fueron dichas bajo presión extrema. Mi cliente estaba aterrorizado por los secuestradores y dijo cosas irracionales para salvar su vida. La fiscal destrozó inmediatamente esa defensa. Entonces, ¿cómo explica que su cliente conociera previamente a los secuestradores? ¿Cómo explica los pagos documentados de 10.000 euros para contratarlos? ¿Cómo explica que proporcionara información bancaria detallada de su padre? Durante mi testimonio, que duró 3 horas, relaté cronológicamente todos los eventos desde la invitación al cine hasta el arresto. Mantuve la voz firme, evitando mirar directamente a mis hijos. ¿Cómo se sintió al descubrir que sus hijos habían planificado su muerte?, me preguntó la fiscal. Como si hubiera vivido 64 años con 2 desconocidos, respondí. Las personas que creía conocer nunca existieron realmente. Cuando terminé mi testimonio, Álvaro se levantó súbitamente gritando: «Papá, por favor, que éramos una familia. No puedes destruir todo por un error». El juez ordenó que fuera controlado por seguridad, pero su arrebato había quedado registrado ante todo el tribunal. El momento más impactante llegó cuando la fiscal presentó las conversaciones entre Nerea y su madre biológica en Valencia. En una llamada del 8 de octubre, Nerea había dicho: «Mamá,
Pronto no tendrás que preocuparte por dinero. Papá va a tener un accidente, y Álvaro y yo heredaremos todo. Su madre había respondido: Nerea, no digas esas cosas ni en broma. No es broma, mamá. Ya está todo arreglado. Esa conversación demostró que el plan había sido compartido con familiares externos, eliminando cualquier alegato de arrepentimiento o impulsividad. Los testimonios de Mateo Blanco y David Romero fueron devastadores. Ambos habían llegado a acuerdos con la fiscalía para reducir sus condenas a cambio de colaborar. Mateo declaró: Álvaro Vidal nos contactó el 29 de septiembre. Nos ofreció 10.000 euros por secuestrar a su padre y obtener 300.000 de sus cuentas. Cuando preguntamos qué hacer con el viejo después, él respondió que eso era problema nuestro, pero que no podía quedar testigos. David confirmó: Nerea nos dio planos de la casa de su padre, horarios, costumbres, incluso fotografías recientes. Nos explicó que vivía solo y que nadie lo visitaría si desaparecía varios días. La defensa intentó desacreditar a los secuestradores argumentando que eran criminales habituales, pero la fiscal tenía pruebas físicas que corroboraban cada afirmación: transferencias bancarias, mensajes de texto, fotografías, grabaciones. El juicio duró 6 días. Durante las alegaciones finales, la fiscal pidió 15 años para Álvaro y 13 para Nerea, considerando que era menor y podía haber sido influenciada por su hermano. Los abogados defensores pidieron clemencia basándose en que no se había consumado homicidio, pero el juez rechazó ese argumento. La intención inequívoca de cometer parricidio está claramente demostrada. El 21 de marzo, el tribunal emitió su veredicto. Álvaro Vidal Ruiz fue condenado a 14 años de prisión por conspiración para cometer secuestro, extorsión agravada y tentativa de asesinato en primer grado. Nerea Vidal Ruiz recibió 12 años por los mismos delitos con atenuantes. Mateo y David fueron condenados a 16 años cada uno como autores materiales. Cuando se leyó la sentencia, permanecí impasible. No sentí satisfacción ni alivio, solo un vacío profundo donde antes había existido el amor paternal. Mis hijos lloraron desconsoladamente mientras eran conducidos de vuelta a prisión. Salí del tribunal sabiendo que la justicia había prevalecido, pero también que mi familia había muerto para siempre. 3 semanas después de la sentencia, tomé las decisiones más radicales de mi existencia. Madrid se había convertido en una ciudad de fantasmas y recuerdos envenenados. Cada calle me recordaba momentos compartidos con Álvaro y Nerea que ahora sabía habían sido representaciones teatrales. Mi empresa textil, Vidal Hermanos S.L., que había construido durante 30 años, fue vendida por 1.300.000 euros a un consorcio catalán. Irónicamente, el nombre Hermanos en la razón social se había vuelto un sarcasmo cruel del destino. La casa familiar de la calle Salamanca, donde mis hijos habían crecido y donde habíamos celebrado cumpleaños, navidades y graduaciones, también fue puesta en venta. Un matrimonio joven con 2 niños pequeños la compró por 850.000 euros. Me alegró saber que volvería a ser un hogar lleno de amor genuino. Liquidé todas mis propiedades urbanas, 2 apartamentos de alquiler en Chamberí y un local comercial en Malasaña. En total, reuní más de 2,5 millones de euros, una fortuna que mis hijos habían codiciado tanto que estuvieron dispuestos a asesinarme por ella. Durante esas semanas de liquidación, recibí docenas de cartas desde la prisión de Alcalá Meco. Tanto Álvaro como Nerea me escribían diariamente suplicando perdón, explicando su desesperación financiera, prometiendo reembolsar cada céntimo si los ayudaba a reducir sus condenas. Quemé todas las cartas sin leerlas completamente. Sus palabras ya no tenían poder sobre mí. El 15 de abril de 2025, conduje por última vez hacia el sur, rumbo a Cuenca, la provincia donde había nacido y donde mi abuela materna, Esperanza Moreno, me había criado durante mis primeros 8 años de vida. La abuela Esperanza había muerto cuando yo tenía 23 años, pero sus enseñanzas sobre la honestidad, el trabajo duro y la importancia de la tierra permanecían grabadas en mi corazón. Rodrigo,
me decía mientras cuidábamos sus gallinas, la tierra nunca te traiciona. Le das trabajo y cariño y ella te devuelve sustento y paz. Recordé vívidamente aquellos veranos de mi infancia en su cortijo, despertándome con el canto de los gallos, ayudándola a recoger huevos, aprendiendo a distinguir las plantas medicinales que crecían en los campos. Esos habían sido los momentos más puros de mi vida. Encontré la propiedad perfecta en un pueblo llamado Arcas, a 40 kilómetros de la capital conquense. Una finca de 150 hectáreas con una casa rural restaurada, establos para ganado, un olivar centenario y amplios pastizales rodeados de encinas. El propietario anterior, un ganadero jubilado llamado Sebastián Torres, me mostró personalmente cada rincón de la propiedad. Esta tierra ha dado de comer a 5 generaciones de mi familia, me explicó con orgullo. Pero mis hijos viven en Barcelona y no quieren saber nada del campo. Pagué 400.000 euros en efectivo, sin hipoteca ni complicaciones. El contrato se firmó el 28 de abril y oficialmente me convertí en propietario de mi refugio definitivo. La casa principal tenía 3 dormitorios, una cocina amplia con chimenea de leña, biblioteca con estanterías de madera maciza y un porche que daba al olivar. Era exactamente el tipo de hogar que había soñado tener cuando me jubilara, antes de que mis hijos destruyeran esos planes con su traición. Sebastián me enseñó los secretos de la ganadería y la agricultura. Las cabras son animales nobles, me explicó mientras alimentábamos al rebaño de 30 ejemplares que venían con la propiedad. Te dan leche, queso y si las tratas bien, te acompañan durante años. También me instruyó sobre el cuidado del olivar. Estos árboles tienen más de 100 años. Han sobrevivido sequías, heladas, plagas y guerras. Son símbolos de resistencia y paciencia. Durante mayo, contraté a 3 trabajadores locales para que me ayudaran mientras aprendía. Julián Castillo se encargaba del ganado, Mercedes Ruiz cuidaba la huerta de vegetales y Antonio Morales mantenía la maquinaria agrícola. Los 3 se convirtieron en algo más que empleados. Eran vecinos genuinamente preocupados por mi bienestar. Cuando les expliqué vagamente que había tenido problemas familiares en Madrid, nunca hicieron preguntas indiscretas. Aquí todos venimos huyendo de algo, me dijo Mercedes mientras plantábamos tomates. El campo cura heridas que la ciudad solo empeora. Establecí rutinas simples pero satisfactorias. Despertaba a las 6 para alimentar a las cabras. Desayunaba en el porche leyendo periódicos locales que no contenían noticias sobre crímenes urbanos ni traiciones familiares. Dedicaba las mañanas al olivar, las tardes a la huerta y las noches a leer junto a la chimenea. Por primera vez en décadas, dormía profundamente sin pesadillas ni preocupaciones sobre dinero o negocios. La transformación había comenzado. Había encontrado un lugar donde reconstruir mi vida, lejos de quienes habían demostrado que mi muerte valía menos que 300.000 euros. Han transcurrido ya 3 años desde aquella noche terrible en el almacén de Leganés. Hoy es 15 de octubre de 2028, exactamente el 3er aniversario del día que descubrí la verdadera naturaleza de mis hijos. Pero ya no es una fecha que me cause dolor, simplemente marca el momento en que comenzó mi verdadera vida. Escribo estas líneas desde mi porche, contemplando el atardecer dorado que baña mis olivares. Las cabras pastan tranquilamente en la distancia y puedo escuchar el murmullo del arroyo que atraviesa la propiedad. Esta paz profunda habría sido imposible de imaginar durante mis años tormentosos en Madrid. Mi rutina diaria se ha convertido en una meditación práctica. Cada amanecer me levanto antes del sol para recoger huevos frescos de mis gallinas. Desayuno pan casero que horneo yo mismo, acompañado de leche tibia de cabra y mermelada de higos que preparo cada otoño. Estos sabores auténticos han reemplazado las comidas elegantes pero vacías de mis cenas familiares pasadas. El olivar ha producido 3 cosechas excepcionales bajo mi cuidado. El aceite que extraemos tiene un sabor intenso y puro que varios restaurantes de Cuenca solicitan especialmente. Julián me dice que tengo manos benditas para la agricultura, pero yo sé que simplemente he encontrado mi propósito verdadero.
Mercedes me ha enseñado a cultivar verduras que nunca había probado. Acelgas moradas, calabazas ornamentales, hierbas aromáticas que perfuman toda la cocina. Su sabiduría campesina me ha conectado con conocimientos ancestrales que mis años empresariales habían enterrado. Antonio y yo hemos restaurado completamente la maquinaria agrícola antigua. Trabajar con las manos, sentir el peso de las herramientas, resolver problemas mecánicos simples. Estas actividades me proporcionan una satisfacción que ningún contrato millonario me había dado. Los vecinos del pueblo me han aceptado como uno de los suyos. Participo en las fiestas patronales, colaboro con la iglesia local manteniendo el cementerio y he donado fondos para reparar la escuela rural. Nadie me conoce como el empresario traicionado de Madrid. Soy simplemente Rodrigo el ganadero, respetado por mi trabajo honrado. Durante estos 3 años he recibido ocasionalmente noticias sobre Álvaro y Nerea a través de mi abogado Fernando. Ambos han intentado apelar sus sentencias sin éxito. Han perdido todos sus bienes para pagar indemnizaciones y costes legales. Sus antiguos amigos los han abandonado completamente. Fernando me informó que Álvaro desarrolló problemas mentales graves en prisión y fue trasladado a un centro psiquiátrico penitenciario. Nerea trabaja en la lavandería de la cárcel ganando 2 euros diarios. La ironía es perfecta. El dinero que tanto codiciaron ahora les resulta inalcanzable. He donado más de 1 millón de euros a organizaciones que ayudan a víctimas de violencia familiar. Mi patrimonio se ha reducido deliberadamente, pero mi riqueza espiritual ha crecido exponencialmente. La Fundación Esperanza Moreno, que establecí en honor a mi abuela, proporciona apoyo legal y psicológico gratuito a padres traicionados por sus hijos. Cada mes recibo cartas de agradecimiento de personas que han encontrado esperanza después de traiciones similares. Algunas tardes, cuando contemplo mis campos bajo el cielo infinito de Castilla, reflexiono sobre las lecciones aprendidas. La sangre no garantiza lealtad. El dinero corrompe incluso los vínculos más sagrados. Pero la traición, aunque dolorosa, puede liberarnos de relaciones tóxicas que nos impedían crecer. Ya no siento rabia hacia Álvaro y Nerea. Tampoco siento amor. Simplemente no siento nada. Ellos eligieron el dinero sobre la familia. Yo elegí la paz sobre el rencor. Ambos vivimos con las consecuencias de nuestras decisiones. Mi testamento actual dona toda mi propiedad rural al pueblo de Arcas para que sea conservada como espacio natural protegido. Mis ahorros restantes financiarán becas para jóvenes campesinos que quieran estudiar agricultura sostenible. Cuando llegue mi momento final, no habrá herencias que generen codicia ni disputas que destruyan familias. Solo quedará el ejemplo de un hombre que aprendió que la verdadera riqueza no se cuenta en euros, sino en atardeceres contemplados sin miedo, en noches dormidas sin pesadillas y en la certeza de que nadie puede traicionarte cuando ya no dependes de nadie. La abuela Esperanza tenía razón, la tierra nunca traiciona. Y en esta tierra he encontrado finalmente la familia que siempre merecí tener. Una familia compuesta por olivos centenarios, cabras leales y vecinos honestos que valoran el trabajo por encima de la herencia. Esta es mi venganza perfecta, haber aprendido a ser completamente feliz sin ellos. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.